Buenas noches, queridos amigos e invitados del canal Cadete de Paz. Después de un largo periodo de silencio, damos gracias a Dios de volver nuevamente a retomar las meditaciones de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a compartir la experiencia de un gran profeta, el profeta Moisés. Las referencias bíblicas se encuentran en el libro de Éxodo capítulo 3, desde el versículo 1 al 8, Éxodo 31 desde el versículo 27 al 35 y el Nuevo Testamento en el libro de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Y el título de esta meditación se llama Adorando a Dios y adorando a Jesús. Como usted podrá ver, el título en sí ya es llamativo. De toda la lista de profetas bíblicos en el Antiguo Testamento, solo se destaca un pequeño grupo, no mayor a 5 dedos, que fueron adoradores de Dios por esencia. Entre ellos, el profeta Abraham y el gran rey David. Ellos tenían esa características, ser adoradores. Pero, sin lugar a dudas, el profeta Moisés es el mayor representante de la adoración a Dios. Nadie como él fue bendecido por Dios con su poder y su presencia. Es el mayor profeta de los milagros y los sucesos sobrenaturales. Uno especialmente de ellos, que lo conecta con la adoración. Si usted quiere escuchar un resumen de cuál de ellos podría ser, le puedo dar algunos datos. Entre ellos, los juicios de las plagas a Egipto, el cruce del Mar Rojo, el maná del desierto, la nube de día y la fogata de noche, o la columna de noche de fuego, la roca donde fluía el agua. Todos ellos, entre otros, muchos más, constituyeron eventos sobrenaturales. Pero ¿cuál de ellos es el que se identifica más con la adoración de Dios? Y aquí es donde yo quisiera darles una orientación. Algunos datos para que usted los considere. Si puede participar e interactuar conmigo. Podría ser entre la zarza ardiente que no se consumía en el llamado de Moisés, y el otro evento es el llamado de Moisés en el monte Sinaí. Entre estos dos vamos a complementar por qué justifican que Moisés sea el uno de los máximos adoradores de Dios. En Éxodo 30
En Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 8, es lo que podemos ver el llamado de Dios a Moisés. Es el llamado que de alguna forma da inicio a los fundamentos de la nación judía, porque marca el suceso más trascendente de la vida de Moisés, porque le llama la atención mientras él pastoreaba en el monte Oreb, que un fuego y una salsa ardiente se mantuviera con fuego sin consumir. Esa experiencia que parece un relato tan breve, lógicamente no fue tan breve para que llamara la atención de Moisés. Sin lugar a dudas, permaneció más del tiempo necesario en que se puede consumir algo por medio del fuego. Seguramente él, mientras estaba en la pradera del monte, veía que la llama se consumía, ascendía y se mantenía la hoguera. Me da la impresión que por largos minutos, tal vez 30 o más minutos, hasta que él decidió ir a investigar qué estaba sucediendo. Llevado por la curiosidad, dice la palabra, él subió a investigar. Y por supuesto, se dio cuenta de que aquel hecho ya era sobrenatural. Pero ¿qué pasó? Pasó que al llegar a las inmediaciones de la hoguera, de la zarza ardiente, escuchó una voz que lo llama por su nombre. Moisés, Moisés, quita tu calzado, sácate los zapatos, porque en este lugar santo es. Y así fue como Moisés entendió que el Dios único y verdadero estaba en contacto con él. Sin lugar a dudas, él recuerda esa fecha con con mucha precisión, porque a la posterioridad él recordaría ese acontecimiento. Ser llamado por Dios para que se hiciera cargo de guiar el pueblo judío que estaba esclavizado en Egipto. El relato cuenta que Dios había escuchado el clamor del pueblo ante la opresión. Llevaban 400 años de esclavos. Mire usted, mire usted lo que sucede cuando apartados de Dios, el hombre se transforma preso de sus propios pecados y de sus propios errores. 400 años. Y usted me dirá, ¿por qué?
porque el pueblo judío no fue ni nació esclavo. El pueblo de Dios llegó a Egipto por la hambruna en los tiempos de José. Aquel muchacho que vendieron y que Dios lo libró y lo preparó para llegar a ser el segundo hombre más importante después del faraón. En esa circunstancia es que el pueblo de Israel llega a Egipto. Con el pasar de los años, por supuesto, murió el faraón, murió José. Y el gran error de querer continuar con la prosperidad de Egipto y el trato preferencial les hizo quedarse a todos, a todas las tribus de Israel. Ellos no pensaron ni recordaron que eran poseedores de la tierra prometida. Se olvidaron. En Egipto lo tenían todo. Pero ¿qué pasó? El tiempo y las generaciones pasaron. Y el pueblo de Israel fue creciendo en número a tal proporción que se multiplicaron más que los propios egipcios. Y por supuesto, el faraón de la época vio amenazada a su nación por la inmigración de los israelitas. ¿Y qué hizo? Bueno, pensó la persecución y la esclavización. Y así fue que permanecieron 400 años en Egipto como esclavos. De allí Dios los sacó y llamó al gran David, al gran Moisés, para que fuera el ejecutor, para que fuera el libertador del pueblo de Israel. Ya todo el mundo conoce que Faraón se resistió a dejarlos partir y vinieron las famosas plagas contra Egipto, las 10 plagas contra Egipto. Cada una más cruel y cada vez más complicadas. Hasta que llegó el momento en que tuvieron que partir. Y Moisés fue el encargado de llevar a efecto este plan. Pero, ¿qué pasó? De todos los sucesos extraordinarios, el pueblo de Israel siempre pensó que estuvieron mejor como esclavos en Egipto. ¿Encuentra usted lógico eso? Que una nación, a pesar de llevar 400 años de esclavo, añore, desee volver a ser esclavos. La palabra nos describe que muchas veces se quejaron de querer volver a Egipto. Así es el hombre. Y el hombre actual, ¿no cree usted que porque pasaron 5.000 años o 4.000 años ha cambiado? No, es el mismo. Hay países que están sometidos por años, entre ellos el pueblo chino, y en América, bien sabemos de qué país estamos hablando. Pero no nos apartemos del objetivo de la meditación.
de por qué Moisés se constituyó el mayor orador, adorador de Dios. Sucede que en ese vagar que tuvieron por el desierto para llegar a la tierra prometida que Dios les había ofrecido apenas salieron de Egipto, tardaron 40 años. Y tardaron 40 años nada más que por desobediencia, por incredulidad, porque el trayecto normal para un nivel de mudanza de millones de personas, de miles de personas, hubiera tardado tal vez un año, descansando, levantando las tiendas y llegando. No hubiera demorado más. Póngale 2 años para ir avanzando a paso tranquilo. Pero no, dieron vueltas alrededor del desierto durante 40 años. Y aún así fueron bendecidos por Dios, porque la palabra indica que ni su ropa ni el alimento les faltó, ni se envejeció su ropa. Pero tuvo un costo. Toda aquella generación incrédula que añoraba estar en Egipto, murió. Y solo llegó a la tierra prometida la nueva generación. Vea usted qué cosa, ¿eh? Increíble. Pero yendo al punto de la adoración, lo que marca la diferencia de todos los eventos experimentados por el gran profeta Moisés es el llamado que le hace Dios a Moisés y al pueblo de Israel en el monte de Sión, en el monte Horeb. ¿Y qué es lo asombroso? Es que en ese mismo monte Moisés fue llamado por Dios. Tal vez en otro lugar del monte, ¿no? Pero Moisés recordaba perfectamente el lugar, que estando y sirviendo para su suegro Yetro, apacentaba ovejas. Y recordó perfectamente que ese lugar era santo. Y así fue, porque cuando Dios le propone a Moisés que suba al monte de Sión, lo autoriza únicamente a él y todo el pueblo en las praderas del monte, que ninguno se atreviera a subir a él en busca de Moisés. Este suceso fue extraordinario, porque fue la presentación del Dios vivo al pueblo de Israel. Dios se presenta en el monte en medio de una nube, relámpagos, truenos y trompetas, sonido de trompetas. ¿Y por qué lo hace así? Para que no quedara lugar a dudas.
de que Él era el único Dios vivo y verdadero, que se hacía escuchar, se hacía oír para que todos comprobaran su realidad. Él se presenta de esta manera espectacular, apoteótica, para que se diera cuenta al pueblo de Israel que Él era un Dios vivo que estaba delante de ellos. Mire qué presentación. En otras palabras, qué carta de presentación. En medio de la nube, de relámpagos, de truenos y de sonido de trompetas. ¿Por qué cree usted con sonido de trompetas? Porque es la forma de ser adorado Dios. Sus santos ángeles anunciando la presencia de Dios en adoración. Y ahí ya estamos comenzando a entender el tema. La palabra describe, ¿no?, que 40 días y 40 noches estuvo Dios con Moisés. El capítulo 34 comienza diciéndole Dios a Moisés, escribe tú. ¿Escuchó bien? Escribe tú. ¿Y por qué le dice así? Porque las primeras tablas de los 10 mandamientos que habían sido escritas con el dedo de Dios, Moisés las había quebrado cuando anteriormente estuvo en la presencia de Dios y las quebró cuando descendió del monte y encontró que su pueblo estaba adorando la figura de un ídolo de oro con la forma de un becerro. Esa fue la segunda vez que Moisés se encontró con Dios. La primera fue en Horeb y su llamado. La segunda, para presentarles la ley y los 10 mandamientos. Y la tercera era esta, que le dice, ahora vas a trabajar tú. Tú vas a escribir las tablas. Que le tomó 40 días y 40 noches. La pregunta es para usted. ¿Y usted qué haría si estuviera delante de Dios? ¿Por qué podemos pensar que Él adoró 40 días a Dios y trabajó? Muy simple. Porque yo le pregunto a usted, ¿y usted qué va? ¿Qué haría si estuviera delante de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo? ¿Qué haría usted? Yo le puedo decir con certeza lo que usted haría y lo que usted hará. Usted va a hacer lo que el propio apóstol Pablo, apóstol Juan, recibió en el Apocalipsis.
Apocalipsis, le digo enseguida. Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 17. Y cuando le vi a Dios, a Jesús, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano diestra sobre mí, diciéndome, no temas. ¿Qué cree usted que hizo Moisés? Exactamente lo mismo que hizo Juan. Caí como muerto. Caí como muerto es una figura. Es una metáfora. Lo que quiso decir es, caí de rodillas. Caí de rodillas, de bruces. Eso significa. Y es lo que todos haremos cuando la gracia de Dios y su misericordia nos permita ver su presencia. En esa experiencia, Moisés adoró. Y adoró de tal manera, de que tuvo consecuencias. Consecuencias extraordinarias. ¿Por qué? Porque fue su rostro impregnado de la gloria de Dios. Su rostro reflejó el resplandor de la luz de Dios. Cuando Él descendió con las nuevas tablas de los 10 mandamientos, su rostro irradiaba la luz de Dios, a tal punto que su propio pueblo tuvo temores. Y Él, para evitar ser tomado así, dice la palabra que se cubría con un velo y veía a través del velo para que no se asustaran. Él entraba al tabernáculo y cuando entraba al lugar santísimo, él se quitaba el velo y estaba en adoración con Dios. Es que no hay otra cosa que hacer ahí, amigos y hermanos. ¿Qué cree usted que será capaz de hacer cuando tenga la divinidad plena delante de usted? Adorar y adorar y continuar adorando. No habrá tiempo para más, porque la adoración de Dios es completa y es perfecta. Por mucho tiempo, yo diría que nunca jamás hubo un hombre bendecido de esa manera. Pero déjeme decirle una revelación.
déjeme decirle que hay adoradores así en la tierra. Los hubo en el pasado, los hay en el presente y los habrá en el futuro. ¿Cómo así? ¿Hay fundamento bíblico para eso? Sí, hay fundamento bíblico. Dice Apocalipsis 5, capítulo 5, versículos del 8 al 14, lo siguiente. Y cuando hubo tomado el libro de los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos. No dice los 24 ángeles, dice los 24 ancianos. Se postraron delante del Cordero, porque tenían arpas y copas de oro, llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Estos ancianos están en el nivel máximo de adoración a Dios y son humanos, no son celestiales, son humanos, pero son adoradores. Por eso le digo que todos aquellos que están en adoración están en el nivel superior de Dios. Están descritos en el futuro, en el Apocalipsis, en que ellos están representando por la copa de oro y el perfume que emana las oraciones, metafóricamente hablando, la, el contenido de las oraciones suyas, mías y de todos los transformados por Dios y Jesús. Lo interesante es que con la adoración Dios se conecta con nosotros y también se conecta en la comunión con los creyentes. La pregunta es, ¿habrá en este país alguno de los ancianos durante todo el periodo de 2000 años? Siempre Dios ha tenido adoradores de verdad,
porque son adoradores íntimos y cercanos a Dios, que hacen la diferencia para adorar. Tú y yo fuimos llamados para adorar, para adorar. Y la gloria de Dios es para nosotros. Si queremos estar en el nivel máximo de Dios. Quiero invitarte para que consideres cuán importante puedes llegar a ser si te conviertes en un adorador de Dios. Dice Juan capítulo 4, versículo 21 y 27. Al 27. Mujer, créeme, que es la hora que viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, fuimos llamados para ser adoradores. Y ser adoradores implica reconocer, respetar, reverenciar al que es digno de adoración. Porque de parte de Dios recibimos acciones, pensamientos que honran su grandeza y su poder. Porque la adoración es un sentimiento profundo de respeto y admiración a Dios. Como por ejemplo cuando Dios perdona nuestros pecados y nos trata con amor. Eso es digno de reverencia. La adoración cultiva la unidad con Dios y la comunión entre los creyentes. ¿No le parece una fantástica relación entre Dios y los creyentes? Dios bendiga su palabra.